Bienvenidos a Pragmath. Hola, hoy estudiaremos la demostración de la identidad de Euler. Generalmente llamada, y por muy buenas razones, la fórmula más bonita de todas las matemáticas, por su elegancia, por su simplicidad, por las implicaciones que tiene. La identidad de Euler. Muy bien, para esto vamos a tomar o a remitirnos un poco a nuestros conocimientos de cálculo, pensándolo de la siguiente manera. Quiero demostrar lo primero que quiero demostrar es que e a la i teta es igual al coseno de teta más i veces el seno de teta. Eso es lo primero que quiero demostrar antes de poder pasar a la identidad de Euler, ¿de acuerdo? Esta no es la identidad de Euler, quiero que quede eso muy claro. Bien, donde i es la raíz de menos 1, o podemos decir que i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Donde i es ese valor. Y teta vamos a pensarlo como una variable, ¿sí? Vamos a pensarlo como una variable. Entonces, para demostrar que ambas funciones son iguales, que tanto esto como esto corresponden exactamente a lo mismo, vamos a separarlas en dos funciones. Entonces, vamos a pensar la primera, f de teta, igual a e a la i teta. Y g de teta como el coseno de teta más i veces el seno de teta. ¿De acuerdo? F de teta igual a e a la i teta y g de teta igual al coseno de teta más i por seno de teta. Ok. Y vamos a plantearnos una condición inicial. Observen que estas son funciones de valor real. Es decir, estamos pensando ambas siendo teta un número real. Por eso las implicaciones o las consecuencias que vamos a tomar sobre los preconceptos de cálculo diferencial funcionan, porque estamos hablando de una función de valor real que, claro, tiene su imagen en los valores complejos, pero dado que es de variable real, todo lo que vamos a decir acá es válido y es legal hacerlo. Bien, quiero que miremos cuánto vale f en 0. ¿Sí? Un ejercicio sencillo, esto es e a la i por 0, ¿cierto? I por 0 es 0, o sea, tenemos e a la 0 y e a la 0 es 1. Es decir, f de 0 es 1. Segundo, g de 0. G de 0. Entonces, g de 0 es el coseno de 0 más i veces el seno de 0. Recordemos que el coseno de 0 es 1, más i veces el seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Entonces nos queda 1 más 0, es decir, 1. Entonces, bueno, si queremos que sean iguales, pues en particular deberían ser iguales en el punto 0, ¿no? Entonces, f de 0 es 1 y g de 0 es 1. Es decir, si teta vale 0, esta ecuación se satisface. Pero eso de ninguna manera prueba que las dos funciones en general sean iguales. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar a nuestra función f. ¿Quién es f? E a la i teta. Vamos a derivarla, no f' de x, perdón, sino f' de teta. Entonces vamos a derivar a f con respecto a teta. Entonces, la derivada de f con respecto a teta, aplicando la regla de la cadena, va a ser i veces e a la i teta, ¿cierto? I por e a la i teta. Pero observen que esta función, e a la i teta, es la función inicial f. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo decir
que esto es exactamente igual, o que la derivada de f es igual a i por la función como tal. ¿Sí? Primer resultado importante. Vamos ahora a hacer un análisis análogo de la función g, que es esta, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de esta función g. Y la vamos a derivar también. Entonces, g de teta va a ser igual, derivada del coseno es menos seno, entonces menos seno de teta más y veces la derivada del seno, que es coseno de teta. Menos seno de teta más y veces el coseno de teta. Pero observen que este menos realmente es un menos 1 que está multiplicando al seno. Es un menos 1 que está multiplicando al seno. Y recuerden que i al cuadrado es menos 1. Es decir, yo puedo reescribir esto, pero en lugar de poner el menos en el seno, pongo un i al cuadrado. Entonces nos quedó i al cuadrado por seno de teta más i veces el coseno de teta. I al cuadrado por seno de teta más i veces el seno, más i veces el coseno de teta. Entonces, factorizando, observen que la derivada de g, todo esto es la derivada, ¿no? Esos dos son la derivada de esta función. Entonces, g' o la derivada de g con respecto a teta va a ser i y factorizo. Cuando factorizo la i de este término, ¿qué nos queda? Un coseno, ¿cierto? Más. Y si factorizo una i de acá, recuerden que esto es i por i, entonces saco una de las i's y queda otra dentro. Es decir, nos queda más i veces el seno de teta. ¿Ok? Pero entonces, de nuevo, observen que el coseno de teta más i seno de teta es exactamente la función g inicial. Es decir, que la derivada de g con respecto a esa variable teta va a ser i veces la función g. ¿De acuerdo? De manera que he demostrado que tanto la función f como la función g son solución de la misma ecuación diferencial. Y además de ser solución de la misma ecuación diferencial, también se satisface la condición inicial de que las funciones evaluadas en 0 dan 1, tanto g como f. ¿De acuerdo? Es decir, no les queda más remedio que ser iguales. Es decir, f de teta es igual a g de teta. ¿Qué era lo que quería demostrar desde el inicio? ¿Sí? Entonces, he demostrado que esto, que e a la i teta, es igual al coseno de teta más i seno de teta. Esta se conoce como la fórmula de Euler. Esta es la fórmula de Euler. E a la i teta es igual al coseno de teta más i veces el seno de teta. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo? ¿Qué pasa si yo reemplazo a teta por pi? Si teta es igual a pi, ¿cierto? Si teta es igual a pi. Ya sabemos que esto se cumple en general para cualquier número real, ¿cierto? Ya sabemos que eso se cumple para cualquier número real. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si yo hago teta igual a pi? Muy bien, entonces nos va a quedar e a la i por teta, o sea, i pi, va a ser igual al coseno de teta, o sea, al coseno de pi, más i veces el seno de pi. Muy bien, ¿cuánto es el coseno de pi? Perdón. Nos va a quedar e a la i pi igual al coseno de pi, que es menos 1, más i por el seno de pi, pero el seno de pi es 0.
de donde esto se nos cancela, y este menos 1, o ese 1 que está restando, lo voy a pasar a sumar, quedándonos entonces que E a la IP más 1 es igual a 0. Y esta es la famosísima identidad de Euler. Y creo que la belleza de esta identidad es indiscutible. Observen cómo se relaciona la unidad matemática, cómo se relaciona el 0, cómo se relaciona el i, que es la unidad imaginaria para los números complejos, pi, el número irracional que junto a e son los más importantes de las matemáticas. Entonces, como uno de mis docentes lo dijo en alguna clase, ¿cómo a partir de la nada la unidad matemática, los dos números irracionales más importantes de la matemática y la imaginación humana, cómo con todo ello se hace matemáticas? Muy bien, sobre esto quería que habláramos hoy, la identidad de Euler, probablemente, y me declaro parte de este grupo, que considera que es la ecuación más bonita de las matemáticas, por su simpleza, por su elegancia y por sus implicaciones. Cualquier duda, estaré atento a los comentarios para responderla oportunamente. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.